Oyentes, amigos y hermanos de nuestra Capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estamos terminando la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3. He titulado este devocional Recuerda, toma y deja. Señor, te pedimos que nos abres, que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil, que sea abonada y de fruto abundante, Señor, que nuestras vidas te reflejen a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta carta a Tito ha sido muy impresionante. El apóstol Pablo da unas instrucciones a un joven pastor que dejó en la isla Creta. Y aquí le dice tres cosas: recuerda, toma y deja. Y le dice recuerda. El verso 1 empieza diciendo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En Romanos 13, Pablo nos decía que sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero aquí nos dice algo más, nos dice obedezcan y hagan. Y acuérdense que este sujetarse es estar debajo de ellos. En 1 Corintios 15, 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Aunque el mundo se sujeta por el Señor, aunque la creación la sujeta el Señor, no todo está sujeto a Él. Por causa del pecado, recordemos que el hombre se separó de Dios, pero un día todo estará sujeto bajo el Señor. Aún así, el Señor se sujetó para lograr el rescate del hombre y nos dejó esta responsabilidad: que nos sujetemos a las autoridades, que les obedezcamos y que hagamos buenas obras para reflejar a Cristo hacia ellos. Este obedecer, recordemos en Filipenses 2, 8 y 9, dice que estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Esta sujeción, siempre y cuando sea en la voluntad del Señor. Recordemos que el propósito es testificar también a las autoridades y a las personas que nosotros estamos sujetos. ¿Estás tú sujeto al Señor? Pues entonces muestra sujeción a las autoridades. Sujétate a las autoridades eclesiales, a las autoridades que Dios ha puesto: presidentes, gobernantes, alcaldes. Cuando estos inician a legislar en contra del Señor, allí es cuando tú debes levantar tu voz y mostrarles que no lo están haciendo bien, que han sido legisladores opuestos a la voluntad del Señor. En 1 de Pedro capítulo 1 versos 14 y 15 nos aclara esto. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta sujeción, esta obediencia y este hacer buenas obras cambia totalmente cuando las personas contradicen la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos hacerlo con humildad, con mansedumbre, poniéndonos al final, testificando del Señor hacia ellos, con el fin de que ellos se arrepientan, de que conozcan a Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra sujeción. He dado 2 ejemplos relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene nadie por encima de Él. Él es el máximo hacedor, es el Shaddai. No hay nadie por encima de Él, y sin embargo, Él se sujetó a las autoridades para cumplir su obra redentora y nos ha dejado esta tarea. Pero también nos ha dicho: toma, y nos ha dado estas herramientas que ya Cristo nos dejó para ti y para mí. En el verso 4 nos ha dejado su salvación. Dice el verso 4, y te invito a que leas todo el capítulo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí habla de 3 motivaciones por las cuales Dios murió por ti y por mí: la bondad, el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo no tomar al Señor? Es el único antídoto para el pecado: tomar al Señor Jesucristo. La otra arma está también en el verso 5 y es el Espíritu Santo. Dice que por la renovación y regeneración del Espíritu Santo del Señor, dice, sino
por la regeneración en el Espíritu Santo. Toma el Espíritu Santo del Señor. Una vez crees en Cristo, Él te provee de su Espíritu Santo, la misma sustancia de Dios dentro de ti. La gracia de Dios, dice el verso 6, el Señor nos dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí hay tres realidades. Primero, que somos inocentes delante de Dios. Cuando tú crees en Cristo Jesús, eres declarado inocente delante de Dios. ¡Qué paz maravillosa! Esto debería ser suficiente para que descanses tranquilo. Has sido justificado delante de Dios. Pero además nos dice que somos herederos, quiere decir parte de su familia. Y además nos dice que estamos en una verdadera esperanza de la vida eterna, que estaremos eternamente con Él. Estas son las herramientas y al final nos dice en el verso 8 la palabra fiel. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Toma todas estas armas en el Señor para lograr su voluntad. Y luego dice desecha, deja, y empieza diciendo en el versículo 2 la difamación. Verso 2 dice que a nadie difamen. No difames. La difamación es manchar el honor de las personas. Los políticos los vemos como hablan tan ligeramente de personas sin tener pruebas de ellas. Se hacen chistes de personas solo por chismes. Pero nosotros no debemos actuar así. ¿Cómo juzgamos a la ligera? A mí me pasó en estos días que en casa me dieron una cena y me pareció muy poca. Y al otro día encontré el plato lleno en mi lonchera. Gracias a Dios no emití juicio, pero juzgué en mi mente y en mi corazón solo con lo que vi y no sabía, no tenía el panorama completo. No difamemos, hermanos. Sí debemos estar atentos a las personas que están en error para llevarlas a Cristo, para mostrarles su error, pero debemos hacerlo con justo juicio y no con lo que vemos. Hagamos esa pausa, oremos y pidamos dirección del Señor. No difamemos, no pendencieros, dice allí, y eso se refiere al que es propenso a riñas. No existe el cristiano fosforito, no existe la cristiana fosforita, eso no es bíblico. Son cristianos inmaduros y debemos dejar de ser así. No pendencieros, dice la palabra, sino amables y con toda mansedumbre delante de todos los hombres. Termina diciendo el verso 2. Dice no insensatos, el verso 3. Esto se refiere sin imprudencia ni inmadurez. No rebeldes, tampoco existe el cristiano potrasaino o la cristiana potrasaina. Esto no existe en el Evangelio. Aquel que es difícil de dirigir, desagrada a Dios. Y en el verso 10 incluso termina diciéndonos que los desechemos. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con la rebeldía. No extraviados, se refiere a aquel que está siempre saliéndose del camino del Señor porque conoció una nueva enseñanza, porque le gustan determinados hombres o simplemente por orgullo empieza a seguirse a sí mismo y se sale del camino del Señor, de dejar lo que verdaderamente funciona, lo que no cambiará. No extraviados, no esclavos de concupiscencias, sigue diciendo allí el autor en el versículo 3 en adelante, no esclavos de concupiscencias en nuestros deleites, malicia, envidia y ser aborrecibles. Y lo primero que debemos hacer es reconocer que nosotros tenemos concupiscencia, esa tendencia a hacer el mal, y cómo podemos protegernos de ella, pasando tiempo con el Señor, por supuesto, dejando que el Espíritu nos transforme, por supuesto, pero prácticamente ródeate de amigos que te digan la verdad. Escucha a tu cónyuge, escucha a tus padres, escucha a tus líderes, escucha a tu pastor lo que tiene que decirte. Pregúntale cómo es tu cristianismo, qué debes corregir, y ama a los que saben amar. No deseches a aquellos que te dicen la verdad para que tú seas transformado y maduro. No ames ese amor mentiroso, lisonjero del mundo. Ama a los que saben amar conforme a la palabra del Señor. También sigue diciendo allí, pero evita cuestiones necias, dice en el verso 9. Y aunque aquí se refería a la religiosidad de la época, con la secta judía de los judaizantes, en genealogías, contenciones, discusiones, ¿cuántas veces nosotros nos encerramos en situaciones necias con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestras casas, con hermanos de la iglesia? Dice, no lo hagas. No te metas en discusiones necias, y termina diciendo porque son vanas y sin provecho. Y luego nos dice algo tremendo en el verso 10. Dice que aquellos que causan división
después de una y otra amonestación, deséchalo. Amigo y hermano, cuidado con ser de aquellos que dividen el cuerpo de Cristo. Cuidado con ser de aquellos que andan formando grupitos o chismes que dividen el cuerpo de Cristo y que ya ha sido amonestado, porque Dios dice, deséchalo. Y Él dice allí la razón, porque se han pervertido y pecan. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Recordar que nos debemos someter a toda autoridad, obedecerles y hacer obras para reflejar a Cristo. No ponernos de acuerdo con todo aquello que legislan y está en contra de Dios, sino ser testimonio vivo para ellos y decirles con amor, humildad y mansedumbre su error, para que éstos tengan testimonio y se entreguen también al Señor Jesucristo. Toma las armas del Señor, toma a Cristo y su salvación. Toma también la renovación y regeneración que te da el Espíritu Santo día a día. Toma la gracia de Dios y recuerda que ya has sido justificado, inocente delante de Dios, ya eres heredero y ya eres portador de la vida eterna en una esperanza real y viva. Y toma la palabra fiel para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Desecha la difamación, el carácter pendenciero, la insensatez, desecha la rebeldía. No te extravíes, persiste en el único y verdadero camino. No seas esclavo de concupiscencia, toma decisiones prácticas, rodéate de personas maduras que te digan la verdad, escucha a tus cónyuges, líderes, padres, pastores. Ama a los que saben amar conforme a la Biblia. Desecha las cuestiones necias, desecha al que causa divisiones. Y siempre bendiciendo. Pablo se despide de Tito diciendo siempre bendice. Artemas y a Tíquico, de los versos 12 al 14, continúa el ministerio. A Zenas y Apolo encamínale con solicitud, y a todos ocúpense en buenas obras para que no sean sin frutos. Señor, gracias por lo que nos has hablado esta mañana, Padre. A través de las instrucciones a Tito, son para nosotros también, Señor, recordándonos que debemos someternos a toda autoridad, Señor, que tú has puesto, con reverencia, con mansedumbre, Señor, y con discernimiento para saber cuándo ellos legislan contrario a ti y poder decírselo, Señor, con humildad para corregirlos del error, Padre Santo, no siendo cómplices con ellos, pero sí siendo firmes en amor para que ellos caminen conforme tú quieres que caminen, Dios mío. Que tomemos lo que ya nos dejaste y nadie nos quita, la salvación, el Espíritu Santo que nos regenera y nos renueva, la gracia que nos hace justificados, herederos y copartícipes de una esperanza viva, la palabra fiel. Y ayúdanos a desechar todo aquello que te desagrada, Señor, la concupiscencia, la difamación, las cuestiones necias, Señor, la división. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.